la arquitectura y el urbanismo son sumamente importantes en sociedades que son netamente urbanas a esta altura, y por lo tanto la manera en que vivimos, la manera en que nos relacionamos, todas esas cosas se puede incidir sobre todas esas cosas a través de la arquitectura y el urbanismo, y por lo tanto se echa de menos que no haya más profesionales de esas áreas metidos en lo público, ¿no? Y por eso que nuestra invitada nos trae una buena noticia al respecto. Sí, pues vamos a conversar hoy día con Javiera Parada, coordinadora de la iniciativa Futuros Posibles del Centro de Estudios Públicos, el CEP. Javiera, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte acá de vuelta en Radio Infinita. Hola, Pues. Javiera. Muy bien, aquí entrando suavemente al otoño y muy Sí. feliz de verlos porque no los veía hace tiempo. Vestidos en capas. Este día miércoles, en el marco del ciclo El sentido de la forma moderna y la exposición Tiras de Prueba, se va a recibir en el CEP a Giovanna Borassi. Ella es la directora y curadora principal del Canadian Center of Architecture, uno de los centros de arquitectura más prestigiosos del mundo. Pero si ya eso no fuera suficientemente interesante, la exposición, o sea, la presentación va a estar va a contar con la presencia Del ganador del Oscar, digamos. del ganador del premio Pritzker 2026, el chileno Smiljan Radic, junto con también el académico Enrique Walker, te quería preguntar primero qué es el centro de esta conversación, el centro de juntar a estas mentes en torno a la arquitectura y de una figura tan fundamental como es Giovanna Borassi, que lleva más de 20 años al frente del Canadian Center of Architecture. Bueno, nosotros el año pasado incorporamos la arquitectura al programa Futuros Posibles, que es el programa de arte y cultura que estamos desarrollando en el CEP hace más o menos 3 años, ¿sí? La memoria no me engaña, o un poco más. ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando fuera de micrófono, como dicen antes con Paola y Matías, que la cultura, la arquitectura es cómo construimos nuestras relaciones sociales también, cómo vivimos juntos, cómo nos relacionamos con el entorno. Y yo siempre he peleado mucho para incluir la arquitectura en los distintos lugares donde yo he estado a cargo de los temas culturales. Y Smiljan Radic, que tiene esta fundación que se llama Fundación de Arquitectura Frágil, y que tiene una exposición que se la recomiendo a todos que están en el Museo Nacional de Bellas Artes hasta creo los primeros días de abril, que se llama Tiras de Prueba. Que es una maravilla. Es preciosa y hay planos, dibujos de arquitectos que trabajaron como con proyectos utópicos. Bueno, él se acercó a nosotros el año pasado para contarnos que iba a tener esta exposición y para invitarnos a colaborar en el programa internacional de la exposición. Y justo nosotros habíamos decidido hacer un ciclo con Baumkunst Academy, que la pueden seguir en Instagram, que es un proyecto que se dedica a educar sobre arquitectura y urbanismo. Ellos hacen paseos por... ¿Cómo se llama, Javi, de nuevo? Baumkunst Academy. Baumkunst. Hacen paseos por las ciudades y muestran edificios de Mies van der Rohe, qué sé yo, y con ellos pensamos un ciclo que es el ciclo sobre la forma moderna con Matías Klotz. Y teníamos ahí a varios invitados para hablar de distintos temas, vanguardias artísticas y arquitectura, donde vino Fernando Pérez, y en eso metimos esta colaboración con la Fundación de Arquitectura Frágil y el Museo Nacional de Bellas Artes, y Giovanna Borassi viene a ser parte de el cierre de la exposición, pero además a tener esta conversación sobre cómo la arquitectura se relaciona con los temas de nuestra sociedad, con el medio ambiente, con, qué sé yo, la desigualdad, etcétera. Que además no es imposible no mencionar que es una agradable y bonita coincidencia que además todo esto haya llegado justamente cuando Smiljan Radic termina recibiendo el premio Pritzker, que todo el mundo califica como el Oscar de la arquitectura. El Nobel. El Oscar casi, le puse yo. Y el Nobel de la Sí. arquitectura. O sea, estamos hablando del premio más prestigioso que existe en ese ámbito, que además es el segundo chileno en recibirlo después de Alejandro Aravena. Así es, yo tengo que decir que tengo la fortuna, y por esto me voy a creer la muerte A ver. siempre, de haber ido siguiendo a los Pritzker, los dos que ya tiene nuestro país. Cuando se lo dieron a Alejandro Aravena, yo era agregada cultural y me Qué tocó invitarlo a Qué la buena. gala donde le daban el premio. Fui con Iván Navarro, el artista, y lo pude acompañar. Y ahora la verdad es que nosotros ya teníamos esta colaboración con Organizado, Smiljan claro. Radic y pues recibimos el premio, imagínate, o sea, súper felices. Oye, Y- sí que hay que estar cerca tuyo si uno es arquitecto. y mira, me ha tocado ver desde la agregaduría cultural. Yo antes trabajé en la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería y ahí estaba a cargo de artes visuales y arquitectura, y me tocaba estar a cargo del pabellón de Chile en la Bienal de Arquitectura.
Y he podido ver a lo largo de estos años que el interés que despierta la arquitectura chilena, nuestras arquitectas y arquitectos en el mundo, es gigantesco. Vienen muchos arquitectos jóvenes a trabajar, a hacer residencias acá. O sea, porque realmente es muy interesante lo que ha logrado la arquitectura chilena con premios. El sábado salió una columna de Rodrigo Gendelman en La Tercera, Sí. que nombraba varias de las publicaciones, premios que hay, y creo que deberíamos estar muy orgullosos porque es una marca país. Sí, y que de la que se conoce poco. Es verdad que a pesar de que efectivamente no se condice con el tamaño de nuestro país, las miradas sobre la arquitectura nacional, el tema de la madera y tantos otros, ¿no? Sí, es como además de estilo, tiene una cosa muy sofisticada, minimal. Yo el otro día me tocó ir a la AOA, que es la Asociación de Arquitectos de Chile, y ver un video, una película en el cual mostraban la importancia de la arquitectura japonesa en nuestro país. Parece ser que en los 70 o Tadao Ando y por ahí, empezó ¿no? a llegar mucha influencia a través de unas revistas y eso influenció la arquitectura nuestra. Bueno, luego tenemos buenas escuelas. En la misma columna de Gendelman hablaban de la importancia de la Escuela de Arquitectura de la Católica. Bueno, pasó esto de Amereida y de la Escuela de Arquitectura de Valparaíso en los 70, donde la arquitectura conversó con la poesía y el arte. Así que sí, pues invito a todos y a todas que puedan ir el miércoles a las 6:30. Hablemos de eso, Javiera. Es una invitación que yo entiendo es abierta al público, pero es cualquier tipo de persona va a disfrutar y entender, Sí. o uno sacaría más provecho si fuera más conocedor, más especialista o casi arquitecto, ¿no? No, mira, Ya. en una conversación que tuve con Enrique Walker, que es un reputado arquitecto y académico, yo cuando era agregado cultural, él estaba en Colombia en la Escuela de Ni Arquitectura, más ni menos. me dijo que una de las cosas interesantes que le había parecido que tenía el ciclo, porque él fue a varias sesiones, era que precisamente se mezcla gente que no somos expertos en arquitectura, pero que nos gusta, nos interesa, con académicos de muy alto nivel, y se producen conversaciones interesantes. A veces juntar a los expertos con gente no experta es muy interesante y quizás a la gente que no sabemos tanto se nos ocurren buenas preguntas que a ellos también los hacen pensar. Entonces es para todo público. Quien no pueda llegar, porque es la hora del taco, Claro. la transmitimos también por streaming en el YouTube de El CEP Chile. Ya, qué bueno es. Y después queda alojado en Y tu queda página alojado ahí. porque, claro, la hora del taco efectivamente. No, Pero y bueno, también se van a acabar destacar los tacos, ¿ah? que Sí, hay se van a acabar los tacos. hay entendiblemente aforo limitado para. Sí, hay para un actividades aforo de este tipo. limitado, tenemos una capacidad creo que para 170 personas presencial. Bueno, si alguna vez llega más gente, igual los instalamos, tenemos otras salas donde pueden verlo ahí también a través de streaming, pero al interior del CEP. Pero si no, se puede ver en la casa sin problema. Ya, en las maravillas de la tecnología de Sí, hoy en po. día. Me gustaría, Javiera, profundizar un poquito en futuros posibles, ¿no? Este tipo de iniciativas que ven la cultura desde diversas áreas, me parece que no abundan tanto y por eso siempre es interesante, sobre todo detrás de una organización que busca entender la sociedad como el Centro de Estudios Públicos. Sí, mira, cuando a mí me invitaron del CEPA primero a presentarles un primer programa abrir el área, cultural, sí. Yo les propuse que aparte de lo que ellos venían haciendo, integráramos también programación artística, porque el arte y la experiencia de ver arte, de escuchar poesía, de ver una película, de escuchar un concierto, es distinta a la experiencia más racional de cuando uno, por ejemplo, lee un estudio, ¿no? Y en ese momento que yo me integré, estaba pasando la Convención Constitucional 1 y habían un montón de discusiones, estábamos saliendo del estallido, estaban los temas de los pueblos indígenas puestos arriba de la mesa, el medio ambiente. Entonces yo les propuse que nos acercáramos a esos temas, pero desde el arte, no quizás desde lo más racional, que eso ya lo tenían súper cubierto. Y nos ha ido muy bien con el programa. Hemos tenido música clásica, rock, música electrónica, poesía. Uno asocia el CEP a el estudio del CEP sobre las cosas más importantes, a veces áridas, Claro. y sin embargo, claro, desde que está esto hemos hablado en varias ocasiones y hemos comentado cosas del CEP que, como dices tú, salen de
perdón, el Centro de Estudios Públicos, heavy metal, sí. O sea, tuvimos a Miguel Conejero, ex Pinochet Boy, con su proyecto Fiat 600 de música electrónica. Tuvimos a la Colombina Parra. Hemos tenido ciclos de cine. Bueno, en junio vamos a tener un ciclo de cine dedicado al maestro Kubrick. Oye, qué buen dato. Voy a empezar a reservar de inmediato espacio. Reservar espacios para la pauta. En aquello, sí. No, Sí. para la pauta, pero también voy a ir. Para la Sí. silla. Eso obvio. lo hacemos con René Naranjo, que nos ha acompañado en toda la programación de cine. Y bueno, él es un experto y es súper entretenido porque después se arman conversaciones muy buenas. Es con análisis post. Con análisis, bueno, y siempre tenemos una copita de vino para seguir conversando después. Hicieron uno de Lynch hace poco, si no me equivoco, también. Hicimos uno sí. de Lynch que fue, pero así Conversamos con Héctor Soto, Sí, ¿sabes? conversamos Sobre con Héctor al Soto, respecto, me acuerdo. sí. Y en julio vamos a tener la segunda temporada de Procesos Creativos, que es donde invitamos a artistas de teatro, a directores, compañías, a mostrarnos lo que están creando. Como un work in que, progress. exactamente, obras que todavía no están listas, pero prueban cosas Eso sí ahí. que no se ha visto nunca, porque uno está acostumbrado a los festivales de cine a que hay un área del work in progress, ¿no es cierto? Y te muestran, pero que del teatro se Es animen a subirse súper a las tablas. entretenido. Qué choro. El año pasado tuvimos a la Trinidad Piris, por ejemplo, que es la directora de una cadena de podcast, que es la responsable del podcast de Jorge González, que también, si no lo han escuchado, se los recomiendo a todos porque ¿Cómo es se llama eso, entretenidísimo. Javiera? Se llama, ¿te lo creo, busco? necesito poder respirar. Necesito poder respirar. Es un increíble, gran una podcast, maravilla. De los mejores que se ha hecho el último tiempo. Y la ¿En Trinidad serio? lo que hizo fue como poder poner en escena el podcast. Sí. Entonces estaban dos de los que pinchan todo el audio con el actor que hacía de Jorge González, más imágenes de video. O sea, fue una Soñado. experiencia increíble. Estuvo Guillermo Calderón. Este año ya tenemos confirmado a Cristian Planas, a Luis Guenel y a la Emilia Noguera, que nos van a estar mostrando parte Su de lo que están trabajo. trabajando con algunos de sus actores, y ahí vamos a poder mirar y darnos cuenta que las compañías, los directores, los dramaturgos trabajan de manera súper distinta. Y es como entrar un poco al meterse en el cuerpo del teatro, ¿no? Pero en el Atrás de cuerpo a ver bambalinas. cómo funciona. Claro, pero es que más que atrás es como adentro, ¿no? Sí, Porque sí. es ver el proceso creativo. El tras bambalina es lo que no se ve. Claro, pero esto es antes. Exacto. Sí, son como las tripas de Eso la me imaginaba, creación. como adentro de la tripa. Y es tal cual. súper entretenido. También estuvo la Carla Zúñiga el año pasado, y la Carla presentó el primer espectáculo que ella ella ha trabajado con temas de mujer y de diversidades sexuales, y es primera vez que se mete a trabajar con las masculinidades, y se hizo una conversación muy entretenida porque ella decía que se había dado cuenta de que en esta reflexión de cómo vivir juntos hombres y mujeres con la diversidad, se nos había olvidado un poco conversar con los hombres, ¿no? Hemos estado mucho apuntándolos y como acusándolos de la torpeza, de lo que no Fíjate. saben, pero tenemos que hacer esto con ellos. Sí. Y se hizo una conversa maravillosa después del Qué ver el interesante proceso. y cómo se nos juntan las cosas, los temas. Hace poquito hablábamos a propósito del Día de la Mujer, cómo la identificación con el feminismo ha ido Había bajado. disminuyendo. Y que eso, bueno, obviamente analizábamos un par de estudios que eran bien interesantes, y no es el caso ponernos a hablar de eso ahora, pero muchos tenían que ver con precisamente la sensación de que las mujeres hemos avanzado y que se ha hecho a costa de los hombres. Y esta, una agenda que quizás es una agenda probablemente minoritaria, pero que si es suficientemente ruidosa, hace, digamos, causa-efecto, y precisamente el del hombre preterido, dejado de lado, que es caldo de cultivo para entonces cualquier problema que haya en la sociedad, echarle la culpa a las feministas, como una cosa más, digamos, simple, si tú crees, o simplista, pero que puede tener eco, ¿no? Bueno, y la conversa que se dio después del Work in Progress de la Carla era sobre esto. Yo recuerdo hace tiempo, bueno, ¿se acuerdan que hubo una época que estuvieron muy de moda las funas en colegio, universidad? olvidarlo? Ya. Y me acuerdo de una entrevista a una feminista, creo que era la Rita Segato, pero no estoy segura, que ella decía que esta cultura de la funa no nos permitía educar a los Claro. hombres
cómo relacionarnos, ¿no? Si lo primero que hacemos es como penalizar, Claro, en apuntar. vez de acompañarlos y explicarles que hay otra manera de relacionarse, estamos dejando de educar a generaciones de jóvenes hombres que entonces se van a sentir amenazados. Y la obra un poco trataba de eso, y por eso les recomiendo ir, porque la verdad es que, como tú decías, es algo que uno como público no tiene la oportunidad de meterse en la cabeza de los creadores. Guillermo Calderón hizo un ejercicio de escribir en directo y uno como público dramaturgia, podía escribir. dar Sí. ideas y veía cómo lo iba metiendo, pero muy entretenido. Qué locura. El sentido de la forma moderna, el otro arquitecto, otra forma de construir, evento que se va a realizar este miércoles a las 6:30 de la tarde en el auditorio del CEP, del Centro de Estudios Públicos. Se puede seguir también a través de streaming y las redes sociales del CEP. Javiera Parada, coordinadora de Futuros Posibles, muchas gracias por habernos venido a visitar. Siempre un gusto conversar contigo, pues. Gracias, Muchas Javiera. gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos.